Muy buenas noches, siendo ya las 7:05 de la noche de hoy, lunes 23 de septiembre, vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica que tiene como objetivo general socializar las últimas dos evidencias de la competencia de derechos fundamentales de los trabajadores que hemos venido trabajando en las últimas 2 semanas. Entonces, el objetivo de la sesión es socializar precisamente esas últimas dos evidencias que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta semana. Voy a proyectar entonces mi pantalla con la presentación para que ya entremos en detalle en cada una de esas evidencias. Bueno, entonces aquí para contextualizar, pues la competencia de derechos fundamentales del trabajo bajo el código 210, 201, 501. Recuerden ustedes que es muy importante tener en cuenta ese código porque pues a través de ese código es que nosotros cargamos las evidencias. Las consideraciones para la sesión de hoy son socializar la guía de aprendizaje y puntualizar algunos aspectos teóricos del material de estudio, repasar las dos evidencias que se van a desarrollar, así como la ruta de entrega y tener muy en cuenta las fechas. Bueno, entonces acá observamos el mismo cuadrito que vimos en la última sesión, en donde enunciamos las evidencias y las fechas de entrega. Para esta semana se van a desarrollar dos evidencias. Una es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Digamos que esta actividad se centra en crear pues un cuadro comparativo que pueda resumir precisamente esas diferencias y esas similitudes entre esos tres conceptos, ¿sí? Utilizando pues la información que está en el material de estudio y asimismo pues en lo que yo les voy a explicar hoy. La otra evidencia es un texto argumentativo sobre tres temas. Ustedes pueden escoger uno y sobre ese tema que elijan van a escribir un texto argumentativo en el que se evidencie pues una estructura de argumentación con una introducción, un desarrollo y un cierre sobre el tema que ustedes escojan. La fecha de inicio para las dos evidencias es el día de hoy 23 y finaliza el próximo domingo 29. Repito, son las últimas dos evidencias de la competencia. Con eso pues finalizaríamos las cuatro evidencias de derechos fundamentales en el trabajo. Entonces acá pues me voy a adelantar. Esta es la presentación que observamos en la última sesión. Entonces me voy a ir hasta la evidencia. Aquí la tenemos. Entonces, la evidencia 3, un cuadro comparativo sobre derecho de petición y tutela y la queja. El código de esta evidencia es la GA7 210 201 501. Actividad aprendizaje 3. Aquí pues vemos nuevamente la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, el objetivo, pues, es construir un cuadro comparativo, ¿sí? No es un cuadro sinóptico ni un mapa mental, es un cuadro comparativo en el que se enuncien las características del derecho de petición, la acción de tutela y la queja, así como su aplicación y presentación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces, leer el material de estudio, que es Derechos Fundamentales del Trabajo, revisar el anexo que encuentran aquí en el mismo link donde suben la evidencia. Ese anexo pues es un material sobre cómo construir un cuadro comparativo. Si ustedes consideran necesario retomarlo, pues lo pueden hacer, aunque pues yo considero que ustedes ya deben manejar pues esta herramienta porque en otras evidencias de otras competencias se ha trabajado.
Y finalmente, pues se construye el cuadro comparativo en donde se evidencian las características y la aplicación del derecho de petición y de tutela, ¿sí? Entonces aquí, pues, ¿qué recomendaciones les doy yo? Pues primero, es importante seleccionar los conceptos clave de cada uno de esos elementos, ¿sí? El derecho de petición, pues, es un mecanismo que nos permite a nosotros, a cualquier persona, solicitar información o una acción de una autoridad, ¿sí? Digamos que a grosso modo es eso. Ya ahorita pues vamos a profundizar un poco. La acción de tutela pues asimismo es un recurso, ¿sí? Que protege los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados. Y digamos que no existen otros mecanismos disponibles, es decir, cuando ya se han como agotado todas las opciones, pues recurrimos a la tutela. Y la queja, pues es una solicitud que uno hace como ciudadano ante una autoridad para denunciar o una conducta irregular o una conducta ilegal de un determinado funcionario público. Entonces, digamos que en términos generales, esa es la definición de esos tres conceptos. El cuadro, entonces, consistiría en que se comparen precisamente las características y la aplicación de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí uno pues que tiene que tener claro para cada concepto las características principales, quién lo puede usar, cuándo se presenta, cómo se presenta, en qué plazo puede obtener una respuesta. Esta información pues ustedes la van a encontrar en el material de estudio, ¿sí? Y pues una vez que ustedes tengan identificado esta información, pues empiezan a construir su cuadro. Entonces vamos a hablar en detalle pues de cada uno de estos conceptos como para que ustedes tengan pues como una idea eh, de introductoria antes de leer el material de estudio, ¿sí? El derecho de petición. Digamos que es un derecho fundamental, ¿sí? Está consagrado en la Constitución y, como les decía, permite a cualquier persona solicitar información por parte de autoridades públicas o entidades privadas que cumplen funciones públicas, ¿sí? Las entidades deben responder en un plazo determinado, que generalmente siempre es 15 días hábiles, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Un ciudadano necesita saber por qué razón no han llegado las facturas de agua a su casa, ¿sí? Entonces, para obtener una respuesta formal, ese ciudadano puede hacer uso del derecho de petición, ¿sí? Envía una carta a la empresa de servicios públicos en donde solicita la información pertinente, ¿sí? Y la empresa está obligada a responder dentro del plazo, pues, establecido, ¿sí? Eh, una aplicación práctica, por ejemplo, el derecho de petición. Un estudiante puede hacer uso del derecho de petición para solicitar una revisión de un proceso de calificaciones en una universidad, ¿sí? Eh, puede solicitar mediante un derecho de petición de pronto la evaluación o la reevaluación de una nota si no está de acuerdo con ella. Obviamente, para poder hacer eso, pues tiene que haber ya, llamémoslo así, pues haber hablado con el docente, haberse acercado y haber tratado como de solucionarlo de una manera, pues sin recurrir al derecho de petición. Ya en dado caso que no, pues se plantea así. Ahora la tutela, sí. La tutela es un mecanismo también judicial, está diseñado para proteger de manera inmediata, ¿sí? Los derechos fundamentales como son el derecho a la salud, a la vida, a la igualdad, pues entre muchos otros, ¿sí? La tutela, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando ya no hay otro recurso disponible o cuando los otros mecanismos no son eficaces y pues nos sentimos vulnerados, ¿sí? Por ejemplo, un ciudadano colombiano que padezca una enfermedad grave puede presentar una tutela contra una EPS, ¿sí? Una entidad prestadora de salud, porque de pronto esa EPS le ha negado el acceso a un tratamiento médico que era urgente, ¿sí? Entonces, en ese caso, el juez eh, que recibe la tutela puede ordenar a la EPS que autorice y proporcione el tratamiento para garantizar ese derecho a la salud. Asimismo, un paciente pues, puede interponer una acción de tutela si un hospital le niega atención urgente,
allí pues se argumentaría que le están vulnerando su derecho a la salud, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante puede interponer una acción de tutela ante una universidad si considera que su derecho a la educación pues está siendo vulnerado, ¿sí? O demás. Entonces, la tutela pues es una herramienta, digamos, muy importante que tenemos los ciudadanos para hacer como valer o hacer cumplir nuestros derechos. En última instancia, el último elemento que ustedes tienen que comparar es la queja, ¿sí? La queja, pues, es un mecanismo también, permite a los ciudadanos expresar una inconformidad o denunciar un comportamiento indebido, ¿sí? O ilegal de un funcionario público o de una entidad pública, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que las quejas no necesariamente buscan la protección de un derecho fundamental, ¿sí? Como si es el caso de la tutela. Allí ya encontraríamos como una diferencia entre esas dos, sino que la queja lo que busca, pues es la corrección de una conducta inapropiada o la atención de una irregularidad, ¿sí? Por ejemplo, un ciudadano puede presentar una queja ante la Procuraduría General de la Nación porque considera que un funcionario público ha solicitado un soborno para agilizar un trámite, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la Procuraduría puede investigar la conducta de ese funcionario y tomar las medidas disciplinarias que considere, ¿sí? Por ejemplo, un usuario de un servicio público puede presentar una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos por la mala atención recibida en una oficina de atención al cliente, ¿sí? Eh, un trabajador, ¿sí? Puede presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Porque considera que ha sido víctima de maltrato o acoso laboral por parte de una entidad pública. Entonces, digamos que lo que busca en últimas es como corregir una acción que se considera pues como indebida, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias clave entre las tres? Digámoslo así, a grosso modo. Que el derecho de petición pues, se utiliza para solicitar información o servicios a una entidad pública o privada. La tutela se utiliza es cuando hay una violación de derechos fundamentales que requieren una solución rápida y efectiva. Y la queja, ¿sí? Se utiliza para denunciar una mala conducta o negligencia de funcionarios públicos o de entidades públicas. Digámoslo, a grosso modo, esas son como las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entregar acá? Precisamente ese cuadro comparativo, comparando esos tres elementos. El tipo de producto, pues, es un archivo en PDF de máximo 2 páginas. Y acá a modo de ejemplo, ¿sí? Pues yo diseñé, obviamente, pues este cuadro comparativo, pues es muy breve, es muy concreto. Simplemente yo se los estoy mostrando como para que ustedes vean la estructura que se puede seguir. Esto es una estructura simple, ¿sí? Entonces acá en la parte de arriba definimos pues como las variables, es decir, el concepto del elemento, los enunciamos cada uno de ellos, derecho de petición, acción de tutela, la queja, y acá abajo definimos cada uno de las variables, la definición, quién lo presenta, el plazo de respuesta y el procedimiento. Entonces, el derecho de petición, su definición, ¿cuál es? Se usa para solicitar información o acciones ante una autoridad. La acción de tutela es un mecanismo para proteger derechos fundamentales vulnerados y la queja es una denuncia de conducta irregular de un funcionario público. Aquí tenemos la definición de los tres comparadas, ¿sí? Precisamente por eso es un cuadro comparativo. ¿Quién puede presentar el derecho de petición? Cualquier persona. ¿Quién puede presentar la acción de tutela? Cualquier persona cuyos derechos fundamentales han sido violados. ¿Y quién puede presentar una queja? Cualquier ciudadano afectado. Entonces, en este ítem no encontraríamos diferencias sustanciales. Cualquier persona puede hacerlo. El plazo de respuesta para el derecho de petición, hablamos de 15 días hábiles según el tipo de petición. La tutela
máximo 10 días hábiles, y la queja depende del organismo que lo gestione. Entonces acá sí estamos encontrando unas diferencias. En cuanto al procedimiento, el derecho de petición va dirigido a una entidad pública o privada que preste servicios públicos. La acción de tutela se presenta ante jueces cuando no hay otro recurso eficaz, y la queja se presenta ante la autoridad competente, llámese Defensoría, Procuraduría, Contraloría. Entonces aquí también encontramos unas diferencias. Obviamente este cuadro pues es un ejemplo, ¿no? No es para que ustedes copien y hagan lo mismo, simplemente como para ilustrarles en qué consiste el trabajo, cómo lo van a elaborar. Es el formato. Si ustedes deciden hacer el cuadro de manera manual, pues pueden dibujar la tabla en una hoja y luego la pueden digitalizar en formato JPG. Si lo van a hacer en herramientas digitales, llámese Word, Excel, Google, pues lo exportan también a PDF. La extensión, ya hablamos que debe tener al menos una página completa. Si se les van dos, pues que no exceda esas dos páginas, ¿sí? Lo más importante cuando uno hace un cuadro comparativo, pues es que sea claro y que esté visualmente organizado, ¿sí? Y obviamente, pues cuando lo terminen, lo van a cargar allí bajo el código, ¿listo? Esta evidencia, pues es una muy buena oportunidad para que empecemos a desarrollar habilidades de análisis y de síntesis, ¿sí? El cuadro comparativo nos permite sintetizar, pues, información. Aquí vamos a comparar mecanismos claves en la protección de los derechos de los trabajadores. Esa sería, entonces, la primera evidencia. Acá vamos a ver entonces la segunda evidencia, que es el texto argumentativo, ¿sí? La fecha de inicio es la misma, 23 de septiembre, fecha de fin el 29. El objetivo es elaborar un texto no mayor a una página en el cual se presenten argumentos personales frente a los interrogantes que se plantean. En este caso, pues son tres temas, ¿sí? Ustedes van a escoger uno. Acá, pues, los pasos a seguir: leer el material de estudio, observar unos videos que aparecen sugeridos allí en este espacio, y van a elaborar un texto argumentativo en donde se presenten los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas. Entonces recuerden que para elaborar un texto argumentativo, pues es muy importante que se siga una estructura clara, ¿sí? Y que nos basemos pues en la información que se ha revisado en el material de estudio, ¿sí? Bueno, entonces ustedes van a elegir entre tres temas, ¿sí? Lo primero es elegir cuál de esos tres van a utilizar. La importancia del derecho de asociación, ¿sí? Pues es un derecho que le permite a los trabajadores unirse a través de sindicatos para proteger sus intereses y negociar de manera colectiva. Ese es el primer tema. Segundo tema es el derecho a la huelga, que como ya lo trabajamos en la última evidencia, y ustedes hicieron una infografía, la huelga pues es una herramienta para que los trabajadores puedan ejercer presión a sus empleadores en caso de que se presenten conflictos laborales, ¿sí? Siempre que se realice dentro de un marco legal. Y el tercer tema que pueden escoger son los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno, ¿sí? Entonces ahorita pues nosotros enfrentamos retos muy grandes como la automatización, el trabajo desde casa, la inteligencia artificial, el tema de las tareas remotas, ¿sí? Que obviamente pues plantean unas problemáticas muy importantes que representan unos desafíos muy grandes para los derechos laborales, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos que tener claro nosotros también, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? Un texto argumentativo debe tener tres partes fundamentales, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Entonces, en la introducción, ¿uno qué hace? Generalmente define de manera breve el tema que ha escogido, ¿sí? Y presenta como una postura, una opinión personal sobre ese tema, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si yo fuera a escoger el derecho a la huelga, entonces yo podría empezar escribiendo:
el derecho de huelga es uno de los mecanismos más poderosos que tienen los trabajadores, ¿sí? Para proteger sus derechos frente a los empleadores que no cumplen con sus obligaciones, ¿sí? Sin embargo, pues este derecho debe ejercerse de manera responsable y dentro del marco legal para evitar conflictos innecesarios. Yo ahí estoy definiendo el tema de manera breve, ¿sí? Me estaré gastando, no sé, 4 o 5 renglones y estoy mostrándole al lector cuál fue el tema que yo elegí pues para trabajar. Después de la introducción, pues viene el desarrollo, ¿sí? Que es donde uno plantea los argumentos. Recuerden que es un texto argumentativo, no es un resumen, ahí no tienen que ponerse a resumir qué es la huelga, sino dar su opinión respecto a ese derecho. Entonces uno ahí, como escritor, es en donde defiende la postura, escribe, digamos, argumentos sólidos. Generalmente uno trata de incluir al menos 3 argumentos pues, principales que respalden lo que uno está pensando, lo que uno está planteando en la introducción, ¿sí? Es importante pues que esos argumentos sí estén bien respaldados, ¿sí? Bueno, y finalmente uno escribe la conclusión, que es en donde resume los argumentos que se han presentado y reafirman la postura que se dejó clara en la introducción, ¿sí? Y al final, pues uno termina con una reflexión o una sugerencia. Hay personas a las que les gusta terminar los textos argumentativos de pronto con una frase, ¿sí? Con una cita, y de esa manera cierra. Nosotros podríamos aquí decir que un ensayo es un texto argumentativo. Lo que pasa es que uno generalmente pues no escribe ensayos de una página, los ensayos son mucho más extensos, pero un ensayo es un texto de carácter argumentativo. En cuanto a la extensión, debe tener una extensión de una página y lo van a subir también en formato PDF, pues obviamente asegurándose de que sea claro, de que sea muy directo. Consejo, pues revisar muy bien el tema de ortografía, redacción, coherencia, eh, la parte gramatical, ¿sí? Y pues que obviamente los argumentos sean sólidos, pero que también tengan una estructura lógica, es decir, que no se presenten contradicciones, ¿sí? Y pues lo envían en el enlace. Entonces acá pues para que hablemos un poquito y me gustaría contextualizarlos respecto a los temas que ustedes pueden escoger. Entonces, el derecho de asociación, que es el primero. Digamos que es un derecho también fundamental en el campo del derecho laboral porque le permite a los trabajadores unirse para proteger y promover sus intereses comunes, ¿sí? Este derecho, digamos que está estrechamente vinculado con la creación de sindicatos y la negociación colectiva. ¿Qué importancia tiene el derecho a asociación? ¿Sí? Pues primero la protección de los derechos laborales, ¿sí? Entonces los trabajadores cuando están organizados en un sindicato tienen como un mayor poder para negociar con los empleadores temas de salarios, condiciones de trabajo, beneficios, protección de pronto frente a despidos injustificados, ¿sí? Otro de los temas importantes de los derechos de asociación es el fortalecimiento de la negociación colectiva, que es un tema que ustedes van a encontrar allí muy bien desarrollado en el material de estudio. El derecho de asociación permite a los trabajadores negociar colectivamente con un empleador, ¿sí? Les da como una voz mucho más fuerte en temas que afectan pues sus condiciones laborales, ¿sí? Digamos que en Colombia pues es muy común ver este tipo de sindicatos. Un ejemplo, por ejemplo, que podríamos mencionar acá, digamos, el sindicato de los profesores, ¿sí? Cuando se van a paro y cuando tratan de negociar con el gobierno, pues mejores condiciones para su labor docente, ¿sí? En el sector de la construcción, a veces los sindicatos pues tratan de negociar con las empresas sobre unas medidas de seguridad para evitar accidentes laborales, ¿sí? El SENA tiene su propio sindicato, se llama Sindecena.
que hacen parte pues los instructores de planta. En el sector educativo pues existen asociaciones de docentes y demás. El otro tema que ustedes pueden escoger es la huelga, que pues ustedes ya aquí no voy a ahondar mucho porque pues ya lo explicamos. Sin embargo, pues recordarles que es una herramienta muy poderosa que permite pues a los trabajadores protestar en contra de condiciones laborales que se consideren injustas o en contra de la violación de esos derechos, ¿sí? La huelga, ¿qué es? Es interrumpir temporalmente actividades laborales, es un derecho internacional, pero debe ejercerse de forma pacífica y dentro de un marco legal, ¿no? La importancia, pues permite defender los derechos laborales, digamos que es una forma muy efectiva de forzar a los empleadores a sentarse en una mesa de negociación cuando de pronto otros métodos han fallado. Entonces, como última instancia, vamos a parar nuestras labores. También es importante porque permite ejercer cambios en las políticas laborales, ¿sí? Las huelgas pues han impulsado mejoras históricas en las condiciones laborales, en temas de seguridad en el trabajo y son como un último recurso para los trabajadores cuando no se han respetado pues precisamente como esos derechos. No sé si ustedes recuerdan, un ejemplo muy famoso fue una huelga que hicieron los trabajadores de Amazon en diferentes países en el año 2020, ¿sí? Los empleados en ese momento pues estaban protestando porque consideraban que había muy malas condiciones de trabajo, ¿sí? Y que Amazon no les estaba brindando suficientes medidas de seguridad para, digamos, enfrentar la pandemia, ¿sí? Entonces los trabajadores en ese momento pedían mejores protecciones sanitarias, un aumento en los salarios, ¿sí? Pues porque consideraban que se estaban arriesgando y pues esto fue en plena pandemia. También hemos visto huelgas pues en el sector salud, los médicos muchas veces han protestado tratando de exigir mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y pues esto también se ha impulsado mucho el tema de las huelgas en el campo de la salud, sobre todo después de la pandemia. Una que fuimos testigos hace poco aquí en Colombia y fue en el sector del transporte, ¿sí? Los sindicatos de trabajadores de transporte terrestre, pues pararon sus eh, labores. Obviamente ya se fueron al extremo, ya no fue tanto huelga, sino que bloquearon y ahí pues ya estamos, digamos, rebasando los lineamientos de la huelga, pero pues como para ilustrar un poquito el ejemplo. Y el último tema que ustedes pueden escoger son los desafíos que tiene el derecho del trabajo en el mundo moderno, ¿sí? En el mundo actual. Pues el mundo laboral está cambiando rápidamente, así como no solamente el mundo laboral, sino todos los contextos sociales. Pues para nadie es un secreto que debido a la tecnología, la globalización, y pues esto también ha traído nuevas formas de empleo, como el trabajo remoto, las plataformas digitales, y obviamente pues estos cambios presentan desafíos muy importantes precisamente para esa protección de los derechos laborales tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, plataformas como Uber, Rappi e Airbnb, pues han creado una economía basada en trabajos temporales y trabajos que se hacen por encargo, ¿no? Entonces, esto pues plantea muchas preguntas sobre precisamente esa protección de los derechos laborales, ¿sí? Los trabajadores de estas plataformas muchas veces no tienen acceso a prestaciones como seguridad social, vacaciones, indemnización por despido. Entonces, digamos que es un desafío importante mencionarlo allí. Otro tema importante del mundo moderno en relación con los derechos laborales, pues es la automatización. La inteligencia artificial, digamos que está amenazando precisamente esos empleos tradicionales y pues esto obviamente genera esa necesidad de instaurar como unas nuevas políticas pues de protección laboral, ¿no? Otro tema importante que se puede mencionar acá pues es el trabajo remoto. Eh,
trabajo remoto pues tiene unas ventajas, ¿no? Y es que ofrece esa flexibilidad de horarios, pero también plantea pues unos desafíos muy importantes en términos de balance entre la vida personal y la vida laboral de las personas, ¿sí? Entonces como que no hay derecho a desconectarse. Usted está en la casa y su jefe le escribe o lo llama a las 7, 8 de la noche y se le debe responder. ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Y obviamente, pues, ¿cuáles son esas condiciones para trabajar desde casa? Por ejemplo, que yo tenga un escritorio, que tenga un buen computador, que tenga internet, pero ¿quién me suministra eso? ¿Me lo suministra la empresa o lo tengo que suministrar yo mismo? Eso también hace parte de esos derechos fundamentales del trabajo. Son aspectos que se tienen que empezar a legislar. Eh, Acá en Latinoamérica, por ejemplo, México ya ha comenzado a implementar leyes para proteger los trabajadores de plataformas digitales, ¿sí? Ya tiene leyes que los reconocen como empleados y no como autónomos. En España, por ejemplo, en el 2021, ellos aprobaron una ley que se llamaba la ley de riders, ¿sí? Y esta ley le exige a los trabajadores de plataformas como Uber que sean contratados como empleados en lugar de autónomos, ¿sí? Con todos los derechos laborales que eso conlleva. Digamos que hablando del tema de la automatización, de la inteligencia artificial, hay sectores ya como la manufactura y la logística que están, digamos, ya implementando robots y tecnología para muchos procesos. Obviamente, pues esto desplaza a los trabajadores y genera la necesidad de unos programas de reentrenamiento, de qué vamos a hacer con esa mano de obra. Y pues para finalizar acá esta contextualización, pues también es importante mencionar, eh, que lo podrían tocar ustedes si escogen este tema, es el tema de la desconexión digital, ¿sí? ¿Cómo podemos regular y garantizarle a los empleados que trabajan de manera remota ese bienestar, ¿sí? Y ese límite entre la vida personal y la vida laboral que significa trabajar desde casa. Eh, entonces, allí pues como los tres temas, ustedes pues ya escogen con el que de pronto sientan más comodidad, con el que de pronto sienten que tienen más argumentos para, para plantear su tema, su texto, y pues lo cargamos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se va a entregar acá? Se va a entregar un texto argumentativo en formato PDF de una página de extensión. ¿Cómo cargar las evidencias? Recuerden que estamos en la fase 2, elaborar piezas gráficas. Después vamos a actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 7, y acá encontramos los dos enlaces, tanto el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, como el texto argumentativo. Entonces, esas serían las dos evidencias que se van a desarrollar pues esta semana. Hacerles mucho énfasis a ustedes en el tema de la fecha. Recuerden que las evidencias cierran el domingo 29 y pues motivarlos a que hagan este último esfuerzo. Son las últimas dos evidencias y con esto finalizaríamos esta competencia. Como siempre, pues fue un placer para mí acompañarlos en esta socialización. Espero que les sea muy útil a la hora de desarrollar sus evidencias. Hasta luego.